Bueno, muy buenos días nuevamente a los que recién se han conectado y a quienes ya estaban hace unos minutos. Es para el Consejo Económico y Social de Guatemala un verdadero placer darle la bienvenida a este inicio del programa de capacitación y fortalecimiento institucional, el cual ha sido creado especialmente para ustedes con base en información que nos han hecho llegar los tres sectores que conforman el Consejo Económico y Social de Guatemala, siendo estos el sector cooperativista, el sector trabajador y el sector empresarial. Cabe mencionar que es una continuidad a lo que en años anteriores hemos preparado para ustedes, con el propósito de trasladarles más conocimientos y experiencias respecto a las políticas públicas, económicas y sociales especialmente. Este espacio que hemos creado es para que podamos transmitirles lo que hacemos aquí en el Consejo, y para esto pues nos acompañan expertos en cada uno de los temas que les vamos a compartir. Hemos hecho el diseño para nuestros consejeros del CES, para trabajadores de gobierno, para público en general, para la academia, porque creemos que es importante continuar con esta función, con esta labor de hablar acerca de políticas públicas y el entorno que éstas conllevan. El programa ha sido diseñado para que abarque de este mes hasta noviembre del presente año, con una entrega más o menos de 6 o 7 temas que al final del mismo programa, pues los que hayan tenido continuidad en la participación, pues tendrán la certificación, el diploma o el reconocimiento que corresponda. Así es que para nosotros como Consejo Económico y Social es un gusto tenerlos por acá. Les felicitamos de que hayan tomado esta convocatoria e invitación para que sigan nutriendo sus conocimientos o los amplíen. Les adelanto que habrá espacio para preguntas, respuestas, comentarios, ampliaciones del tema. Está el chat habilitado y ahí con nuestra producción se pueden abocar para hacer sus preguntas. Si alguien quiere tomar la palabra a viva voz, nos lo hace saber, por favor, y con toda la confianza y nosotros con todo el gusto le podemos abrir el micrófono para que se dirija a todos. De hecho, los invitamos a que lo puedan hacer. Es una de las ventajas de hacer estos eventos en vivo, que podemos tener esta interacción. Así es que sin más, los dejo con nuestro expositor para hoy, el doctor Andrés Álvarez, un connotado docente, un connotado investigador, un connotado experto en el tema que hoy nos ocupa, que es el diálogo social, abordaje, discusión y búsqueda de consensos desde el contexto de la democracia en Guatemala. A veces suena un poco largo el título, pero ya el doctor Andrés seguramente lo hará desmenuzando y aclarando más por qué es que lo titulamos de esta forma. Así es que sin más preámbulo, es un gusto para mí dejarles en el uso de la palabra al doctor Andrés. Así es que, por favor, doctor, los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos los presentes y también al Consejo Económico Social. Realmente es un honor apoyarlos en el arranque de este proceso de capacitación y de compartir, más que capacitación, pues diría yo, de compartir experiencias. Mi nombre es Andrés, soy antropólogo, tengo estudios de posgrado en sociología política y en resolución de conflictos, y estoy terminando un doctorado en estudios culturales en la Universidad del Sureste de Noruega. El tema de hoy es obviamente bastante amplio y mi intención es sentar las bases, por un lado conceptuales, pero por otro lado no dejarlo todo en la teoría, sino tratar de irlo enlazando con diferentes experiencias, tanto personales en las que yo he logrado participar, como también recopiladas a través de buenas prácticas en diferentes partes del mundo. Entonces, sin más, vamos a empezar. Y me gustaría arrancar con el tema de las definiciones. Siempre es bueno arrancar con definiciones, porque esto nos permite de alguna manera
digamos, saber por dónde empezar, sentar unas bases, pero al mismo tiempo darnos cuenta que los temas no son tan sencillos como a veces creemos. A la hora de definir, y esto me sucede mucho en docencia, pedirle a un estudiante definir algo tan sencillo como una acción social o un fenómeno social, puede llegar a ser muy complicado, porque realmente de dónde partimos para hacer estas definiciones. Entonces yo elegí 3 fuentes principales, no son las únicas, pero creo que son voces autorizadas en el tema del diálogo. Y vamos a arrancar con la de la Organización de Estados Americanos, que define el diálogo como un proceso de solución de problemas que se usa para entender situaciones sociopolíticas y económicas que no podrían ser atendidas adecuada o eficazmente por una o varias instituciones estatales. Entonces, para la OEA, el diálogo tiene una connotación eminentemente política, y específicamente una connotación de política pública, porque al final de cuentas el diálogo se establece cuando se necesita llegar a un acuerdo, cuando se necesita entender de mejor manera un tema desde la perspectiva multiactor. No es solamente el Estado el que va a solucionar el problema, no es solamente el mercado el que va a solucionar el problema, no es la sociedad, sino que es necesario sentarse desde diferentes sectores para poder entenderlo de mejor manera. Entonces, una fuente muy interesante que encontré fue a través de un censo que se le hizo al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a trabajadores que han estado en misiones de paz en diferentes partes del mundo, y a partir de ese censo se genera la siguiente definición, que dice que la cualidad crítica del diálogo es que los participantes se juntan en un espacio seguro para entender los puntos de vista del otro, para así desarrollar nuevas opciones para atender problemas diversos. Entonces, complementando la primera definición de la OEA, que tiene una visión más de política o de política pública y que involucra el tema del Estado, el PNUD nos está hablando de temas mucho más operativos. Nos está hablando de que lo primero y lo más importante es que para el diálogo tiene que existir un espacio seguro. Y lo segundo es que el diálogo parte de la intención de entender diversos puntos de vista, especialmente del que se denomina del otro, y por eso lo puse entre comillas, porque a veces es muy fácil, y especialmente en contextos políticamente polarizados, y ni siquiera tengo que hablar de Guatemala, puedo hablar del mundo, donde actualmente la polarización política es un problema, un riesgo identificado incluso por varios de los expertos en futuros, y que lo definen como un riesgo en el corto plazo para los próximos 5 años, la polarización política creciente en el mundo. Pues esto de definir quién es el otro o vernos como los otros es fundamental entenderlo en función de los procesos de diálogo. Y la tercera fuente es la de Juanita Brown. Ella es la fundadora del proceso World Café, o Café Ciudadano, como se le ha denominado aquí en Latinoamérica, específicamente en Guatemala, y me gustaría centrarme un poquito en este tema, en el sentido que ella no ve la parte política, no ve la parte procedimental, sino que va al corazón del asunto del diálogo, y con una sola frase define la filosofía de lo que es el diálogo. El diálogo es una conversación, pero no es cualquier tipo de conversación. No es cuando nos juntamos a hablar con los amigos sobre el fútbol o sobre nuestro pasatiempo preferido, sino son conversaciones que realmente importan. ¿E importan para quién? Que importan para la sociedad. Entonces, en este sentido, si enlazamos las 3 definiciones que les planteé, tenemos, por un lado, el elemento de política o de política pública, porque vamos a dialogar para ver temas que son de interés común, público. En segundo lugar, tenemos que llevar el punto de vista o la disposición a entender el punto de vista del otro en un espacio seguro. Y en tercer lugar, y fundamentalmente lo que nos dice Juanita Brown, el tema de que estas conversaciones al final de cuentas tienen que ser sobre temas relevantes, sobre temas que importan. Al final de cuentas, más importante que las definiciones, creo yo, es la práctica.
El diálogo se construye colectivamente, se construye sobre la marcha, y Guatemala es uno de los muchos países que ha sido sujeto de las experiencias positivas y negativas. Por supuesto que hay que ser muy autocrítico en ese sentido, pero Guatemala ha sido uno de varios países que han servido como laboratorio para diferentes tipos de procesos de diálogo. Vamos a hablar un poquito más de las tipologías, las metodologías, los estilos más adelante. Entonces, listo. ¿Dónde es que se enlaza el diálogo y la democracia? ¿Y por qué yo utilizo específicamente el término diálogo democrático? Y no necesariamente diálogo a secas, o diálogo social, o diálogo comunitario. Para mí el tema de la democracia es fundamental en el tema del diálogo, porque tenemos la necesidad de una cultura democrática. Entonces estamos hablando de países donde se establecen los procesos de diálogo, son precisamente países que entraron en la tercera, en la cuarta ola de la democratización, países que venían muchas veces de situaciones de guerra interna, y en otros casos situaciones de violencia o situaciones de fuertes exclusiones sociales, o de simplemente necesidades materiales muy fuertes. Entonces, la necesidad de generar una cultura democrática va más allá de simplemente el proceso de ir a votar. Entonces hablamos de la democracia procedimental. Sociólogos guatemaltecos como Alberto Torres Rivas lo hicieron mucho hincapié durante muchos años acerca de este tema, de que la democracia es mucho más allá del puro procedimiento de ir a emitir un voto, o de ir a afiliarse a un partido político, o de tener algún tipo de participación en la política local. En el fondo de todo está el tema de generar una cultura democrática que nos guíe en nuestro actuar, no solo puramente estatal o puramente político, sino nuestra vida pública y privada cotidiana. Entonces, esta cultura democrática es la que se fortalece a través del diálogo, o más bien, se los pongo al revés, el diálogo es un prerequisito de esta cultura democrática. Sin diálogo no puede existir cultura democrática. Sin cultura democrática no podemos tener realmente una democracia vibrante, y sin democracia pues no es necesario que les diga a dónde podemos ir a parar. Entonces aquí es necesario hablar de la diferencia entre la democracia suave y la democracia dura o fuerte. La democracia suave se refiere a estas capacidades que puede tener o no un Estado o una sociedad de resolver sus problemas pacíficamente, de cooperar entre los diferentes partidos políticos, de generar una agenda que sea incluyente para todos los actores y sectores del país, especialmente en contextos multiculturales, en contextos con muchas diferencias sociales, marcadas, por ejemplo, con la distinción urbano-rural, como puede ser en el caso de Guatemala, que no es igual en otros países. ¿Cómo se generan estos procesos de inclusión social para que la agenda democrática o la agenda dentro de la democracia sea realmente incluyente? Y tenemos también la capacidad de la participación ciudadana. ¿Hasta qué nivel estamos fomentando realmente la participación de los diferentes actores, de los diferentes sectores? ¿Dónde están los espacios seguros para hablar? Y dónde es que se decantan o hacia dónde se filtran las necesidades, los intereses de las poblaciones. No es lo mismo una manifestación pacífica que una manifestación o una protesta violenta donde hay donde hay incendios, donde hay violencia física entre las personas. Pero tampoco ninguno de los dos ejemplos que les di anteriormente es lo mismo que contar con mecanismos de diálogo permanentes dentro de un Estado, dentro de una sociedad. Y en ese sentido creo que Guatemala cuenta con el privilegio, y aquí paso a hacer el comercial, del Consejo Económico Social,
que fue concebido precisamente como un espacio que junta a 3 sectores fundamentales para la vida económica del país y que se reúnen regularmente a discutir temas de coyuntura, de estrategia del país, en un ambiente de mucha libertad y de mucha apertura. Y yo creo que ese tipo de mecanismos para la participación y para el diálogo permanente es precisamente lo que se requiere. Guatemala en el pasado ha tenido mesas interinstitucionales, a veces propiciadas por la cooperación internacional, como en el caso de las mesas intersectoriales de diálogo del PNUD. Hubo un predecesor en algún momento en el caso de la OEA. Hubo varios intentos de crear instancias desde la presidencia vinculadas al diálogo y a la prevención de conflictos, pero al final de cuentas pueden tener muchas encarnaciones, pueden tener muchos nombres, pero lo importante es que existan estos espacios de participación ciudadana y estos espacios donde podamos hablarnos sobre temas que importan desde una perspectiva de política pública en espacios seguros. Si vieron ahí, lo que hice fue retomar las definiciones que vimos en la primera diapositiva. Pero bien, es fácil que salten a la vista algunas dificultades. La democracia suave no lo define todo, la democracia suave no determina todo, la democracia suave puede tener sus falencias o puede llegar hasta cierto punto, si no existe una democracia fuerte. La democracia fuerte se define como la gobernabilidad democrática. La gobernabilidad democrática entendida como la capacidad de las instituciones de hacer sus trabajos, de canalizar las necesidades de los ciudadanos, pero también de mantener un orden en función de la legislación vigente, el Estado de Derecho y la paz y la tranquilidad de las personas. Entonces, hoy el ejemplo claro es Haití, un país que ha contado con mucha ayuda internacional, con muchos mecanismos de diálogo. De hecho, hay internacionalmente un mecanismo a nivel de CARICOM, de los países del Caribe, está tratando de apoyar a este país que está en serios problemas, pero al final de cuentas, mientras haya grupos armados sumamente violentos que tienen el control de Puerto Príncipe, la capital, de nada sirve la democracia suave. De nada sirve que se tenga la disposición de resolver problemas pacíficamente, de nada sirve si los partidos están de acuerdo, de nada sirve si hay una agenda incluyente, de nada sirve si hay mecanismos de participación ciudadana, si al final de cuentas las calles están tomadas por grupos violentos. El ejemplo inmediato anterior a Haití también podría ser Ecuador. Entonces, la democracia se puede ver en función de sus capacidades suaves y fuertes. Yo creo que ese es el mensaje importante. El diálogo democrático tiene unos principios generales y vamos a ver más adelante que el diálogo democrático no es para todas las ocasiones, ni es el único instrumento que tenemos en nuestra caja de herramientas para generar procesos de participación, procesos democráticos. El diálogo democrático es muy específico y tiene sus propias reglas del juego, tiene sus propios principios, y los principios más importantes son estos 5. El primero es la inclusión. Un proceso de diálogo democrático debe estar diseñado desde el inicio para poder incluir a los actores que puedan tener voz y voto en los diferentes aspectos que se van a discutir, en estas discusiones que importan, como dijimos hace algunos minutos. Entonces, el principio de inclusión quiere decir que todos los stakeholders o actores con interés, en su mejor traducción al español, puedan participar, quieran participar, sean invitados a participar. Es muy complejo. Puede existir la intención de invitarlos, pero no están las condiciones políticas para que asistan, por poner un ejemplo. El segundo principio importante de un proceso de diálogo democrático es que debe existir un sentido de copropiedad.
Y esto no es de ninguna manera un idealismo extremo de decir que autónomamente o espontáneamente se van a reunir los actores interesados en un tema a dialogar. Siempre va a haber un patrocinador, un impulsor. Esto puede ser la cooperación internacional, puede ser el Estado, pueden ser entidades autónomas o semiautónomas, como en el caso del Consejo Económico Social, pero lo importante es que los participantes se sientan copropietarios de los procesos. ¿Sí? Si ellos sienten que tienen algún nivel de decisión, por ejemplo, en las reglas del juego que se van a seguir en el diálogo, en los temas que se van a abordar, en la manera en la que se van a construir los consensos, si es que se van a construir o no, en los documentos que se van a publicar finalmente, en cómo se va a comunicar el resultado del diálogo. Entonces, en ese sentido, la copropiedad es muy importante. El tercer principio es el del aprendizaje. El diálogo democrático se ha construido internacionalmente y los expertos en diálogo democrático han sido pioneros en un concepto que ahora se aplica a muchas otras áreas académicas, a muchas otras áreas de práctica social, que es el aprendizaje de doble círculo. ¿A qué se refiere el aprendizaje de doble círculo? Quiere decir que normalmente nosotros tenemos un proceso que diseñamos, implementamos, medimos el éxito y cerramos. Y no volvemos a saber nada hasta la próxima vez que nos toca implementar un proceso similar. El aprendizaje de doble círculo, que es base del diálogo democrático, se refiere a que implementamos, aprendemos, sistematizamos los aprendizajes, sobre la marcha vamos enmendando la plana, si quieren ustedes, ir ajustando el proceso para que sea mejor, y después tenemos un resultado final, pero antes de iniciar un proceso nuevo, venimos y estudiamos y retomamos todas las lecciones aprendidas de los procesos anteriores. En ese sentido es que es de doble círculo el aprendizaje, y esto es fundamental para el tema del diálogo democrático. El humanismo es otro principio importante, porque al final de cuentas el diálogo se basa en la premisa fundamental que la persona que voy a tener del otro lado de la mesa o a la par mía en la mesa es un ser humano, igual que yo, con los mismos derechos, con las mismas potencialidades, que tenemos diferentes puntos de vista sobre lo que vamos a discutir, pero que nos vamos a respetar en el sentido de esa humanidad compartida que tenemos. Y por último, el diálogo democrático siempre debe tener una perspectiva estratégica. Si nuestra perspectiva es más táctica, y les pongo un ejemplo, y no voy a mencionar específicamente cuál, pero digamos que nuestra perspectiva es más táctica, nuestro interés es más táctico de aprobar una ley lo más pronto posible, puede ser que el diálogo democrático no sea el mejor instrumento. Hay otros instrumentos para generar podría ser una negociación entre partes, una negociación de dos partes, por ejemplo. Y probablemente para llegar a una negociación efectiva, en años anteriores se tuvo que haber dado un diálogo profundo acerca de esa ley que se quiere implementar. Pero lo que les quiero decir es que el diálogo democrático siempre es a largo plazo, siempre tiene una visión, no es una visión inmediata, sino es una visión estratégica. Entonces, aquí en la ilustración de la diapositiva les coloqué un mapa de una de las técnicas que vamos a hablar más adelante, que es el World Café, pero me parece que ilustraba bien el tema de que hay principios. Entonces, no solo el diálogo democrático como tal tiene principios generales, sino que también tenemos principios específicos dentro de cada una de las herramientas que podemos usar de diálogo democrático. Y, por ejemplo, aquí están los principios del World Café, que habla de enfocarse, de escuchar, de dibujar, de escuchar juntos. Esos son específicamente para el World Café, que es una técnica muy particular. Entonces, si ya aclaramos que el diálogo debe ser estratégico, tenemos que definir por qué vamos a hacer este diálogo democrático. O sea, es estratégico, ya sabemos sus características, ya lo definimos, pero al final de cuentas es precisamente en esa dimensión estratégica que tiene el propósito de solucionar problemas complejos. ¿Sí? No es para cualquier problemita cotidiano,
Para eso existen otras técnicas, pero el propósito del diálogo democrático es la complejidad, es el largo plazo, como ya les había dicho. Los participantes en este sentido son parte del problema, pero a la vez son parte de la solución. O sea, son partes interesadas en el problema, muchas veces son parte del propio problema. Pensemos en los temas ambientales, donde cualquier acción humana tiene un impacto, y el trabajo es por minimizar ese impacto, no desaparecerlo, porque somos humanos, dejamos una huella en el planeta, y la idea es cómo minimizar y optimizar los procesos para que sean más sostenibles, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo no solo somos partes interesadas del problema, sino también formamos parte del problema. O el famoso ejemplo de, uy, qué horrible el tráfico, y no reflexionar, bueno, yo estoy en el tráfico, yo soy parte del tráfico, el tráfico soy yo soy parte del problema, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante para el diálogo democrático, esa esa introspección, al final de cuentas, de que se puede ser parte interesada del problema, se puede ser parte activa del problema, pero se puede ser parte de la solución también. El proceso es abierto, es incluyente, permite la construcción de confianza. Esto es muy importante para el diálogo democrático. Si no hay confianza, hay otras herramientas que se pueden usar, pero si lo queremos llamar diálogo democrático, debe ser basado en la confianza. Y he tenido la dicha de poder participar en un par de actividades aquí con el Consejo Económico Social, y entiendo que a nivel de la Asamblea y a nivel de la Comisión Permanente, este tema de la confianza es algo que se ha reiterado con mucho énfasis, ¿no? Y yo creo que es parte de los temas del diálogo democrático. Al final de cuentas existe una metáfora que nos ayuda a comprender el tema del diálogo democrático, que es el diálogo democrático como un hogar latinoamericano. Y esto no me lo inventé yo, esto está en los libros de texto de expertos que han estado en procesos de diálogo en diferentes partes del mundo, pero ellos se recuerdan que, o en su experiencia han visto que la mejor forma de describir un proceso de diálogo democrático es ese hogar latinoamericano. No los extremos disfuncionales, sino el típico hogar tradicional, donde en una sobremesa todos los que están sentados ahí son familia, se conocen de años, se tienen confianza, se puede bromear, se dicen muchas cosas, a veces en tono más serio, se llega a abordar problemas muy complejos, pero siempre en un contexto de mucha confianza y de mucha respeto los unos con los otros. Esa es la metáfora que utilizan los expertos. Entonces, el diálogo, al final de cuentas, no es más que una parte de un proceso mucho más amplio. Entonces yo les daba el ejemplo de la aprobación inmediata de una ley, por ponerles un ejemplo. Eso ya está en la fase de toma de decisiones de un proceso. Pero antes de eso, y solo permítanme poner el puntero láser, ¿listo? Entonces, si yo lo que quiero es aprobar una ley lo más pronto posible, porque es parte de una agenda política, que eso es totalmente válido, tenemos que ubicarnos que ya estamos dentro de la fase de toma de decisiones. Pero para llegar a eso, idealmente se debió haber pasado por un proceso de deliberación, donde hay argumentos, hay análisis de las posibles soluciones, hay un análisis detallado de pros y contras, hay juicios razonados. Pero antes de eso, y me fui al revés en el proceso para entenderlo mejor, el diálogo realmente a lo que se refiere es a reunir las voces, a reunir las historias, a reunir las perspectivas. Es uno de los primeros pasos, si lo queremos ver así. Las palabras claves son indagación, exploración, descubrimientos compartidos. Está muy relacionado con la escucha profunda, y se basa al final de cuentas en cómo se puede ir formando un significado compartido y cómo podemos ir construyendo conocimiento de manera colectiva, una co-construcción del conocimiento. Entonces, veamos el diálogo no como la solución, no como la píldora mágica que va a solucionar todos nuestros problemas, sino como una parte fundamental en los procesos que tenemos nosotros como sociedad democrática,
ahí sí democrática, obviamente, no estamos regidos por autócratas aún en Guatemala. En otros países de Latinoamérica la cosa es muy difícil, pero aquí todavía podemos tener la oportunidad de generar esos procesos de diálogo que fomentan una deliberación compartida y nos lleva a tomas de decisiones que van a ser mucho más sostenibles en el tiempo, al final de cuentas. Cualquier toma de decisión que parta de un diálogo previo, creo yo, va a tener más... y creo que hay ejemplos que podrían sonar polémicos de la coyuntura más inmediata, pero yo creo que uno... muy inmediato es el tema de cómo diferentes sectores, diferentes actores políticos, incluyendo actores que tradicionalmente es muy fácil por la opinión pública hacerlos de menos en su actuar por experiencias negativas que hemos tenido en el pasado, como los diputados, pero les quiero poner el ejemplo específico del tema de cómo hay ahorita una fuerza detrás de la protección de los ríos y específicamente la iniciativa que existe alrededor del Motagua. Yo creo que eso va a resultar en procesos de toma de decisiones que ya pasaron por deliberación, pero porque hubo un diálogo bastante amplio previo, donde participaron muchos de los actores a lo largo de varios años. O sea, llevamos años de estar viendo estas imágenes impactantes de los plásticos en el río Motagua, y yo creo que eso poco a poco, en diferentes foros, en diferentes espacios, ha ido generando una conciencia colectiva de la necesidad de tomar decisiones. Pero ese es un ejemplo, en mi opinión, de algo que tuvo deliberación previa y que ya nos está llevando hacia un proceso de toma de decisiones, pero la base finalmente fue un proceso de diálogo previo. Una de las preguntas más importantes, creo yo, a la hora de hablar de estos procesos y bueno, un paréntesis acá, una de mis maestrías es específicamente en resolución de conflictos en la Universidad de Bradford, en el Reino Unido. La estudié de 2005 a 2006 y estando allá en el Reino Unido, ya no digamos cuando regresé a Guatemala, era muy común la pregunta: ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso cómo lo vas a aplicar? ¿Y eso qué sentido tiene? En el Reino Unido nos hablaban de hippie science, una ciencia hippie, y si eso realmente existía. Y bueno, no quiero aburrirlos con los antecedentes de más de 100 años de la disciplina de resolución de conflictos, que empieza con un grupo de madres preocupadas que no querían que sus hijos fueran a la guerra, en la Primera Guerra Mundial, la influencia de la iglesia cuáquera dentro de estos primeros años de la resolución de conflictos. Pero lo que les quiero decir es que en mi disciplina y en mi práctica ha sido muy común toparme con la pregunta: ¿y eso para qué sirve? ¿Y para qué vamos a hacer un proceso de diálogo? Al final de cuentas es solo entretener la nigua, como decimos en Guatemala. Al final de cuentas es solo para dispersar la opinión pública. Pues bueno, muchas de esas críticas son ciertas, pero hay una recopilación de casos muy antigua. Yo creo que ahorita ya se podría actualizar bastante, pero les podría decir que han habido procesos de diálogo democrático muy constructivos y con excelentes resultados en Argentina, Bolivia, Guatemala, Burkina Faso, Colombia, Georgia, Granada, Guyana, Honduras, Jamaica, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, Tayikistán, Trinidad y Tobago. Y como les digo, si actualizáramos la lista podrían ser más. En muchos de esos países la situación ha empeorado, pero en otros países los procesos han sido sostenidos y sostenibles en el tiempo y han generado antecedentes para lo que les mencionaba, tomas de decisiones más acertadas en los procesos políticos. Entonces, al final de cuentas, sí se pueden lograr cambios. Yo personalmente he participado en varios, tal vez el más importante fueron las mesas intersectoriales de diálogo, donde tuve la oportunidad de ser el metodólogo de la mesa sobre desarrollo rural integral, donde trabajamos con un colega acá del CES, y se generaron una serie de discusiones, una serie de puntos de partida, la posibilidad de escucharnos
porque yo creo que fue de las primeras veces que realmente se sentaron en una misma mesa actores que nunca se habían escuchado antes para hablar de estos temas. Entonces, definitivamente se puede lograr. Y otra cosa muy importante es que todo depende, este éxito, se puede lograr el cambio, sirve de algo, no sirve de nada, pues al final de cuentas esto se tiene que evaluar en función de la fase, el estado o la parte de la realidad que nosotros queremos transformar. Entonces tal vez no se logró en esa ocasión con las mesas intersectoriales de diálogo, no se logró una política o una ley de desarrollo integral. Les estoy hablando por ahí por 2005 o antes, pero sí se logró un procedimiento, sí se logró un proceso, sí se logró cambiar culturas dentro de los diferentes actores que no estaban dispuestos a sentarse a hablar unos con otros, y logramos sentarlos y logramos tener una encerrona de 2 días donde hasta fútbol terminamos jugando. Entonces todo depende de dónde pongamos la lupa, a qué nivel, porque puede ser un logro de cultura, puede ser un logro de procedimiento, puede ser un logro de parcial, donde se generaron algunas puestas en común de algunos temas, o puede tener un gran logro nacional como la implementación de una política o de una ley. Entonces es importante entender que dentro del diálogo democrático hay diferentes roles que no son los mismos, y nuevamente regreso a la fase puramente deliberativa o a la otra fase que es de toma de decisiones. El diálogo lo que busca es la exploración, construir relaciones, toma de decisiones para futuros procesos de diálogo, no necesariamente la toma de decisión final, o toma de decisiones acerca de dónde están los puntos de encuentro o dónde están los puntos de desacuerdo que se deben abordar en procesos de deliberación más avanzada. Pero también se considera el tema de la acción colaborativa, cómo vamos a colaborar los diferentes actores que estamos, y ahí es donde entra el proceso de copropiedad del asunto. El proceso tiene varios propietarios, porque todos durante el proceso que nos vamos conociendo, que vamos dialogando, que nos vamos escuchando, nos vamos volviendo también copartícipes, copropietarios, y eventualmente tenemos un interés en que el proceso de diálogo no fracase. Ya se vuelve algo personal, en el sentido que si fracasa el proceso me voy a sentir decepcionado porque yo fui parte de eso. Los participantes pueden ser los stakeholders que les decía, o sea, los actores con algún interés en el tema, pero también puede ser el público en general, porque al final de cuentas estos procesos de diálogo desembocan en la opinión pública, en los medios de comunicación y por supuesto hoy en día en las redes sociales. Entonces los participantes casi que somos todos. Las escalas pueden ser procesos de diálogo comunitarios, diálogo democrático a nivel de una comunidad o de 2 comunidades pequeñas que no tengan más de 10,000 habitantes, por ponerles un ejemplo. Usualmente los diálogos son sectoriales o de políticas sectoriales muy particulares, como desarrollo rural, como el tema de la protección de los ríos, como el tema del agua. Entonces ahí es un tamaño estándar donde van a haber expertos, van a haber representantes de academia, van a haber representantes del sector privado, representantes de la sociedad civil, trabajadores, etcétera. Pero también hay una escala grande. Y yo creo que la escala grande es una de las más importantes y una en la que hemos claudicado precisamente por la frustración de la cooptación de ciertos procesos políticos que han habido en el país, en general en Centroamérica, donde le hemos encontrado el uso al diálogo democrático para las escalas medianas y pequeñas, pero hemos desistido de intentar diálogos más grandes, diálogos con mayor visión estratégica. Y esos son los diálogos a nivel nacional. Los espacios pueden ser más formales o más informales, y las agendas pueden ser más estructuradas o más emergentes, pero eso dependerá del proceso metodológico que lleve el diálogo, y esta es una cosa muy importante. Cualquier proceso de diálogo necesariamente debe contar con un metodólogo experto que lo acompañe, porque al final de cuentas es una ciencia, como pueden ver,
hay una recopilación de casos, hay una recopilación de lecciones aprendidas. Entonces, aquí en esta gráfica, lo que les quiero mencionar es que hay diferentes rutas, que son la ruta de la experiencia, de la reflexión, de la conceptualización, de la experimentación, y dentro de cada una de esas rutas van a haber diferentes herramientas, estoy hablando puramente de herramientas metodológicas concretas que ya están sistematizadas, que pueden servir desde los mapas mentales que algunos conocemos hasta el análisis FODA, que todos nos ha tocado en algún momento hacer, hasta cuestiones mucho más complejas, como podrían ser el mapeo de localización de localidades, o las visualizaciones a futuro, o las entrevistas semiestructuradas, que al final de cuentas los objetivos son si vamos a explorar un tema, si vamos a analizar un tema, si nos vamos a ir más hacia el proceso de decidir sobre algunas cuestiones, como cuáles son los puntos torales de una discusión que queremos tener, o si realmente queremos actuar sobre... ¿Y por qué no hay herramientas del lado de actuar? Porque eso ya sale de la fase del diálogo democrático y entra dentro de lo que les mencioné anteriormente, que eran las fases de deliberación y de toma de decisiones. Entonces, hay una práctica concreta que nos demuestra que el diálogo puede ser efectivo. No son recetas de cocina, no son fórmulas exactas, pero sí existe una recopilación y una sistematización de experiencias anteriores, de lecciones aprendidas, que nos permiten saber cuáles son las mejores prácticas para, al final de cuentas, tener procesos de diálogo democrático más exitosos. Entonces, de todo esto que les estoy comentando, de esta historia de más de 100 años de los estudios de paz y conflicto y de más de 50 años del estudio específico del diálogo democrático, saltan a la vista 5 retos en el tema de cómo entablar un diálogo efectivo. Lo primero es que mientras más complejo el tema, más complejo o mayor dificultad vamos a encontrar en nuestro proceso de diálogo. Pero recordémonos la dimensión estratégica del diálogo, precisamente para eso está. Entonces nos interesa afrontar la complejidad, pero tenemos que tener bien claro que mientras más complejo sea el tema, más dificultad va a tener nuestro diálogo. El otro reto es cómo coordinar los significados, porque al final de cuentas podemos estar hablando de un mismo tema, pero tiene interpretaciones muy distintas para los diferentes actores. Entonces regresemos al tema de los ríos y los plásticos. Mientras que para alguien puede ser muy fácil asociar el plástico con contaminación, y eso ya define una ruta de acción, una forma de pensar, una ideología, incluso si lo quieren ver ustedes, decir, es que hay que desaparecer los plásticos por completo. Puede haber otra interpretación del plástico, imaginémonos el que vive del proceso del reciclaje del plástico, que para él es su negocio. Entonces dicen, no, podemos seguir teniendo plástico, yo soy el que lo recicla, yo voy a ayudar en ese proceso, y podemos tener puramente al dueño de la fábrica de plásticos o al dueño de la compañía de comida que utiliza esos plásticos, que dice, es que yo necesito esto para asegurar la inocuidad del producto alimenticio que estoy vendiendo, la seguridad de ese producto, la consistencia del mismo, que llegue bien al consumidor final. Eso me interesa a mí. Entonces, todo depende del significado que le demos a una misma cosa, a una botella. ¿Qué significado le demos y cómo podemos coordinar, o por lo menos ir entendiendo cuáles son los significados que una misma cosa tiene para las diferentes personas? Ahí está el segundo reto del diálogo efectivo. El siguiente reto es cómo vamos a innovar, porque de alguna manera, aunque les dije que no existen recetas y no existen fórmulas, tendemos a implementar recetas y fórmulas, y entonces tendemos a decir, como el licenciado Andrés dijo que debería de hacerse de tal forma, entonces vamos a hacerlo de tal forma, y resulta que no necesariamente era así la cosa. Entonces, ¿cómo podemos aprender de las buenas prácticas, pero al mismo tiempo dejar abierta la ventana para producir innovaciones en las metodologías y en los procesos de diálogo?
¿Cómo facilitamos la participación? Perdón, la palabra correcta aquí me equivoqué yo con una traducción, no era deliberación, sino cómo facilitamos la participación de todos los actores. Y esto lo podemos ver desde una junta que podemos tener en nuestras empresas o en nuestras organizaciones, hasta la cena familiar, donde siempre van a haber personas más participativas que otras, personas más parlanchinas que otras, personas que se les facilita más expresarse y que quieren participar, y otras que sabemos que tienen buenos aportes, pero que, como decimos en buen chapín, hay que sacarle las cosas con cuchara. El ejemplo o la metáfora es ese hijo que sabemos que le está yendo muy bien en el colegio, pero que en la cena familiar le decimos, bueno, ¿y cómo te fue? Bien. Y ahí termina la cosa, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar esa participación de los diferentes actores que están sentados en la mesa? Y el último reto es tal vez el más importante: ¿cómo se producen resultados sostenibles? ¿Cómo países de posguerra como Guatemala, que han tenido una seguidilla de procesos de diálogo, de participación, fomentados desde diferentes espacios, desde la cooperación internacional, desde el Estado, desde instancias autónomas o semiautónomas, cómo evitamos que sean cuadros o estancos separados, y cómo podemos lograr una fluidez que nos lleve de un proceso a otro e ir aprendiendo de lo anterior? Entonces aquí me salta a la vista uno de los ejercicios más importantes que hemos hecho en el país, pero que ya urge una renovación y una revisión y una actualización de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, del CATUM 2032, que fue un esfuerzo sin precedentes, que tomaba como antecedentes los acuerdos de paz, los objetivos de desarrollo sostenible, diferentes espacios de participación y diálogo, diferentes diagnósticos sobre la situación del país, pero que ahora, en vista que el 2032 está a la vuelta de la esquina, pero también en vista de que muchas cosas cambiaron en lo tecnológico, en el COVID y el post-COVID, en un montón de otras cosas, es urgente retomar esos procesos anteriores y actualizarlos. Entonces esa sostenibilidad en el tiempo se vuelve fundamental. Entonces, se me está acabando el tiempo más rápido de lo que yo esperaba, pero no quiero dejar de dejarles algunas recomendaciones para la exploración de procesos de diálogo. Entonces, de entrada es importante que la exploración ya es una intervención en sí. Entonces, cuando vamos a hacer una exploración para un posible proceso de diálogo, tenemos que tener claro que hay una responsabilidad detrás de eso. No voy a explorar por explorar y decir, ay, voy a ver qué me gusta. Se van a generar intereses, se va a generar curiosidad en diferentes actores cuando estamos explorando, si vamos a entrarle a un tema o a otro, o con ciertos sectores u otros. Entonces debemos tener la responsabilidad propia de decir, bueno, vamos a entrarle a esto, a quiénes vamos a invitar, con quiénes hablamos desde el inicio, y al final de cuentas generar un compromiso ético de que todos los participantes a los cuales abordamos tengan acceso a la información, a los resúmenes, a los resultados, a la metodología, a los procedimientos de nuestro proceso de diálogo, y no solo esta idea de extraerles el conocimiento, extraerles las ideas, sacar el diagnóstico, decir, bueno, pueblos indígenas, o bueno, grupos ambientalistas, o bueno, sector privado, denme sus 5 o 6 ideas para tal cosa, yo lo sistematizo en un documento, me lo llevo y nunca regreso con ellos a decirles, miren, esto se usó para tal cosa, esto se presentó en el contexto de cierto diálogo, esto se presentó en un documento que busca incidir en política pública. O sea, al final de cuentas, es una responsabilidad empezar estos procesos. Y la exploración, para iniciar un proceso de diálogo, tiene 2 niveles, el nivel político y el nivel técnico. Es el momento político para los actores con los cuales estamos trabajando, es el momento político correcto, pero también contamos con las capacidades técnicas para abordar esto. Contamos con un equipo experimentado en procesos de diálogo, de facilitación, y a veces hasta más amplio que eso, la logística, montaje de eventos, protocolo,
en un país donde a veces hasta cuesta conseguir un salón de hotel porque ya todos están reservados para el resto del año. Entonces el tema logístico, técnico, también puede incidir sobre nuestros procesos de diálogo. Entonces esto me lleva a que debemos considerar el contexto, los actores, los temas, pero no como cuestiones aisladas, sino relacionadas entre sí. El contexto que yo determine me va a llevar a cierto tipo de actores. Entonces, dependiendo de cuánto profundicé en el contexto, me van a salir más o menos actores, o voy a tener una mejor o peor comprensión de esos actores. Los actores con los que hable me van a llevar a ciertos temas que no van a ser todos. Son algunos. Entonces, ¿con qué profundidad entré yo a hablar con esos actores y qué también sistematicé mi información para que estos temas surgieran y estar yo tranquilo de que estos temas son realmente los fundamentales? Depende de qué también hablé con los actores y depende de qué también estudié mi contexto. Pero también los temas después se regresan al tema del contexto. ¿Son estos temas los mismos que cuando se discutió el Catún 2032 hace algunos años, o han ido cambiando con el tiempo? Entonces es un proceso dinámico donde estos factores se van relacionando entre sí. Entonces, mis recomendaciones, una continuación, es que hay 7 pasos para iniciar esta participación de los actores. Entonces, digamos que ya tenemos identificado el contexto, ahora vamos a la fase de tratar de entender mejor a los actores. Tenemos que entender la credibilidad de los diferentes actores, y esto tiene como muchas subdivisiones. Está el tema de la representatividad, qué tan representativos son de sus respectivos subsectores, de sus respectivos movimientos, de sus respectivos gremios, qué tanta credibilidad tienen los actores con los cuales voy a trabajar. Hay que preparar las conversaciones, no se puede llegar de romplón solo a decir, mira, me interesaría hablar contigo de el plástico en el Motagua. Si yo entro así de entradita con un dueño de una fábrica de botellas, lo voy a asustar y él va a decir, ¿y este qué es? ¿Y de dónde viene? ¿Y para qué quiere saber esta información? Entonces, este tema de conocer bien el contexto antes de abordar los actores y de prepararnos para poder tener las conversaciones con los diferentes actores que vamos a tener. Es muy importante realizar un análisis de costo-beneficio de que participe un actor o no. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos una posibilidad de hacer análisis de costo-beneficio con los actores para determinar si nos conviene que participen o no, o qué tanto nos conviene incluir un actor o no, o tal vez queremos incluirlos a todos porque es parte de uno de los principios que mientras más participen mejor, pero no contamos con los espacios o con la capacidad técnica para que participen todos. Entonces, ¿cómo se hace un FODA, un mini FODA, para determinar quiénes son los más idóneos para que representen a diferentes grupos y puedan participar en estos procesos? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para entablar una comunicación con estos actores? ¿En qué términos les vamos a hablar? ¿Cuál es el lenguaje que se va a utilizar? ¿Cuáles son los canales? Tenemos listas las redes sociales que van a difundir la información y son las adecuadas y lo vamos a hacer de forma adecuada. En la era del TikTok, una generación sigue aferrada al Facebook, otra, incluyéndome, nos gusta entrar a pelear a Twitter o a leer las peleas que ocurren, pero resulta que todos los que vienen debajo de los 25 años no les interesa y están en otras redes, están en otros espacios. Entonces, entender estas necesidades de comunicación es fundamental para poder abordar un proceso con los actores. Un actor nos lleva a otro. Entonces pensemos en la metáfora de la bola de nieve. Entonces hablamos con uno, pero este nos menciona a otro y este otro nos menciona a otro y vamos generando un mapa de todos los posibles actores. No es que los podamos incluir a todos, pero mientras más conozcamos ese mapa, mejores decisiones vamos a tomar sobre a quiénes podemos incluir y por qué la decisión de incluirlos o no. Los temas. De ese mismo mapeo de actores surge un mapeo de temas. ¿Cuál es el tema principal para tal actor versus otro? Entonces, regresando al tema de los ríos,
Puede ser que para un actor el tema principal sea evitar, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala o el gobierno de Guatemala, puede ser evitar un juicio internacional o una gran bronca internacional con Honduras por el tema de la contaminación de la desembocadura del Motagua en el Caribe. Ese es su objetivo principal, pero puede ser para una comunidad que está en las riberas del río, puede ser que su interés principal sea evitar los desastres naturales que se dan durante el invierno y tener una mejor preparación ante los desastres. Y puede ser que para el ambientalista sea puramente el tema de el reciclaje del plástico, y puede ser que para el empresario sean otros temas. Pero mientras mejor conozcamos a nuestros actores, regresemos acá, del contexto a los actores, a los temas. Mejor mapeados vamos a tener los temas. Y bueno, una cosa bien importante es identificar las expectativas de los involucrados, porque creo que, y me incluyo, durante muchos años los que nos dedicábamos a esto, prometíamos más de lo que podíamos ofrecer. Entonces se prometieron grandes procesos de diálogo que iban a solucionar el mundo, que iban a solucionar el país, que iban a tener resultados en el largo plazo, y no fue así. Cada proceso, creo que ninguno fue en vano, eso sí estoy seguro, pero cada proceso tiene su alcance, algunos más amplios, otros más acotados, pero al final de cuentas, esos posibles resultados tenemos que irlos alineando con las expectativas que puedan o no tener los actores involucrados. Siempre hablando del diseño de los procesos de diálogo, tenemos que considerar que todo proceso de diálogo, y esto viene de los famosos triángulos del conflicto de Galtung, uno de los académicos que inició la disciplina de los estudios de paz, y uno de los triángulos que él desarrolló es el triángulo de los aspectos que tiene un proceso de diálogo, un proceso de resolución de conflictos. Hemos hablado mucho de los aspectos sustantivos, cuáles van a ser los actores, y a partir de esos actores qué temas se van a abordar, y tal vez un poquito de los procedimentales, qué metodología, vamos a tener un metodólogo experto en esto y qué técnicas va a utilizar para abordar estos temas. Pero a veces se nos olvidan los aspectos psicológicos. ¿Cuáles son las necesidades, las expectativas, las preocupaciones de los diferentes actores que van a participar en un proceso de diálogo? Puede ser que yo tenga en un mismo proceso a personas que se sienten muy cómodas con una videoconferencia de 50 y pico personas, creo que vamos ahorita, y que no le preocupa sentarse frente a la cámara y hablar, pero puede ser que alguno de los actores venga de un contexto distinto donde eso le genere mucha ansiedad, y no puedo asumir que van a reaccionar igual a la misma propuesta, a la misma metodología, a la misma técnica que se va a utilizar. Entonces, los aspectos psicológicos son muy importantes a considerar. Y cómo convencemos a los participantes sobre la importancia de incluirse a sí mismos, de participar en un diálogo democrático. Se puede apelar a los valores. Yo creo que esta metáfora del hogar latinoamericano que les mencionaba hace un momento, pues al final nos pega a todos. Y decir, mira, esto no es ajeno a la forma en la que hemos sido criados, no es ajeno a nuestra cultura, sino más bien es parte fundamental de lo que somos. Pero también se puede apelar a lo específico de cada grupo, decir, mira, tú eres un actor importante que ha sido invisibilizado, y participar en este proceso te puede servir para las intenciones de tu grupo específico. Otro tema es que todos tengan la misma base, y eso creo que el Consejo Económico Social, nuevamente otro anuncio, otra publicidad, tiene que ver con esto, con generar una base común, una base compartida, ya sea de datos, idealmente de datos, pero también de la interpretación de ciertos datos, de la interpretación de ciertas políticas, o de establecer ciertos objetivos estratégicos a nivel de país. Eso sienta una base para que todos
y hablé de eso hace algunos minutos, que todos los participantes manejen un lenguaje compartido. Eso es fundamental. Y bueno, al final de cuentas, el diálogo es una palabra que se ha desprestigiado mucho, y en parte es culpa de los que hemos promovido los diálogos, porque hemos usado diálogos cuando existían otras opciones sobre la mesa, o tal vez las condiciones políticas no eran las mejores para entablar un diálogo. Esto pasa siempre por el principio del codiseño. Es posible que sobre la marcha nos demos cuenta que no era necesario generar un diálogo, sino que hay alternativas como las coaliciones, el diálogo intragrupal. A veces hay actores colectivos que no están listos para entablar un diálogo con otros actores porque nunca han conversado entre sí mismos y no tienen claro necesariamente qué es lo que quieren como grupo. Entonces a veces hay que dar un paso atrás y hacer un diálogo intragrupal. A veces tenemos definidos 4 o 5 actores en un tema particular y nos damos cuenta que solo podemos hablar con 3 de ellos. Hay formas de hacer diálogos parciales que dejan abierta la ventana para que eventualmente los otros 2 actores, para completar los 5, puedan incorporarse más adelante, cuando las condiciones políticas mejoren o las condiciones técnicas mejoren. Conversaciones bilaterales, la abogacía o puramente la educación o la capacitación, y por supuesto los procesos puramente más duros, diría yo, de mi disciplina, que son la negociación y la mediación. Son procesos mucho más duros, mucho más directos, con objetivos menos estratégicos, más tácticos, diría yo, pero que son alternativas al diálogo democrático y que hay que tener en mente. Entonces aquí hay una caricatura que yo creo que tantos escaneos ya la calidad se ha perdido, pero les juro que la original era muy bonita, un caricaturista salvadoreño que participó mucho con la Fundación Propaz hace algunos años, y también colaboró con un documento de la OEA de donde tomo esta gráfica. Pero lo que vemos por acá es una camioneta llena de gente, y esos son todos los actores del proceso, y se va a encontrar en el camino muchos obstáculos y va a ir pasando por muchos procesos que están definidos en esta tabla de acá. Entonces, utilizando esa metáfora del viaje, el autobús es el grupo, el conductor son los procedimientos, la dinámica, la facilitación del grupo, la gasolina y el buen estado mecánico del autobús son las condiciones mínimas o básicas para el diálogo. El camino es el proceso que se diseñó para seguir en las diferentes etapas. La policía, las leyes, las regulaciones del transporte, las regulaciones de tránsito, todo esto tiene que ver con la autoridad a la que debe rendir cuentas el grupo. ¿Cuáles son las reglas básicas del juego? ¿Cuáles son los acuerdos mínimos con los cuales vamos a entrar a este proceso de diálogo? Y al final de cuentas, ¿a qué autoridad se le rinde, no voy a decir la cuentadancia, pero sí dónde es que entregamos los resultados de todo esto? ¿Quién lo va a sistematizar y qué va a hacer con esos resultados? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El taller mecánico y las estaciones de gasolina es el proceso de monitoreo y evaluación. Es la necesidad de contar con controles periódicos, evaluación preliminar de resultados, evaluar el tema de la psicología, del proceso, del problema, cómo vamos a ir haciendo paradas a lo largo del camino para que este bus no se nos vaya a arruinar y nos quedemos varados en la carretera. Las inundaciones, los pozos, los deslizamientos de tierra y en Guatemala los famosos baches son los problemas y dificultades que vamos a encontrar en el proceso. Las nubes oscuras, esas no se las enseñé, pero por aquí arriba habían unas nubes oscuras, unas nubes grises. Esas son las presiones que se van a encontrar por fuerzas externas, los famosos spoilers, los que quieren de alguna manera provocar el fracaso del proceso. Y las rampas de acceso y salida, que también están aquí en el mapa. Aquí está el acceso y aquí está ya la salida, la rampa. Es la posibilidad de entender que durante el proceso algunos se van a sumar y otros van a ir abandonando nuestro proceso de diálogo. Entonces, y esta es la parte a la que realmente
le he entrado yo en mi carrera y que más me gusta, que es de las herramientas específicas o los diseños específicos según el objetivo que tengamos. Entonces, si vamos a estar en la fase de exploración o de crear relaciones, hay una serie de procesos, uno de los cuales yo he participado, el Café Mundial o el Café Ciudadano, como lo ha transformado la Fundación Propaz acá en Guatemala, que es un proceso, y voy a regresar un montón de diapositivas, pero quiero volverles a enseñar, un proceso que se basa en hablar con la mente y el corazón, vincular mentes a ideas, escuchar y comprender, contribuir nuestros pensamientos, divertirnos, dibujar, jugar, escuchar juntos, pues ese proceso más lúdico del Café Ciudadano, del Café Mundial, el World Café. He participado en varios procesos de esos y les puedo decir que es una excelente metodología cuando queremos generar exploración, concientización. He trabajado con Open Space Technologies también, que se denomina espacio abierto, que es otra técnica que se puede utilizar, que es mucho más, no quisiera decir seria, pero tal vez sí más institucional, más formal, pero que en poco tiempo puede generar excelentes resultados. Y con mucho gusto podemos hablar más de las metodologías de espacio abierto más adelante. Si lo que queremos es generar relaciones, hay diálogos sostenidos, diálogos intergrupales, lo que se ha denominado la investigación-acción participativa, las conversaciones públicas, eso se ha utilizado en Estados Unidos. Cuando queremos trabajar con decisiones difíciles, siempre estratégicas, por supuesto, en Estados Unidos están los cabildos abiertos, o las reuniones municipales, America Speaks se les llamó en un tiempo. Hay consejos de deliberación ciudadana, se pueden generar círculos de estudio, los famosos foros sobre asuntos nacionales, que creo que en Guatemala eso no nos falta y somos bastante buenos para hacer eso. Pero hay otras opciones. En Suiza, por ejemplo, muchos de los temas, la democracia suiza contempla que muchos de los temas que se van a someter a la discusión pública previamente pasaron por una encuesta rápida a todos los ciudadanos en formato electrónico, para sondear, para saber realmente dónde está el sentimiento de la población sobre algunos temas. Y ya en un nivel mucho más complejo, donde se busca cambiar a todo un sistema, estamos hablando de procesos como laboratorios de cambio o planificación por escenarios. No me da tiempo de entrar en detalle de cada uno de estos, pero lo que quiero decirles es que hay una caja de herramientas bastante amplia, bastante probada con los años, de donde se han extraído lecciones aprendidas y que creo que pueden servir para diferentes ocasiones, y no tener la idea siempre que necesito un martillo cuando tal vez lo que necesito es un serrucho. Hay herramientas para cada cosa, tal vez ese es el mensaje. La Fundación Propaz, donde tuve la dicha de ser parte de la junta directiva durante más de 13 años, este año dejé esas funciones para darle espacio a gente más joven. Pero durante muchos años fui parte de la Fundación Propaz, primero como alumno de un diplomado, después como consultor y después como miembro de la junta directiva muchos años después. Ellos son un referente en temas de diálogo en Centroamérica, y ellos tienen algunas recomendaciones muy generales por las cuales voy a pasar muy por encima o solo se las voy a mencionar, como decirles que así como debemos manejar las expectativas que hablamos hace algunos minutos, en base a esas expectativas sí debemos de cumplir con lo propuesto, pero al mismo tiempo debemos evitar forzar situaciones y forzar los tiempos. Los procesos de diálogo tienen una vida en sí misma y no podemos pretender que porque nuestro calendario decía que durante la tercera sesión íbamos a abordar tal tema y ese tema se iba a agotar en esa sesión, eso en la práctica no siempre funciona así. No esperar de otro lo que uno mismo no está en disposición de hacer, entonces no puedo esperar que los otros hagan una escucha activa conmigo si yo en el proceso de diálogo estoy ignorando lo que el otro me está diciendo, o clásico estilo de estoy escuchando lo que me está diciendo pero para ver cómo lo contradigo.
perdón, estar dispuesto a aprender y ser autocrítico, evitar las manipulaciones, asumir riesgos. Y esto es bien difícil cuando se tienen representaciones, cuando es una persona que está participando en un proceso de diálogo democrático, pero que representa a una comunidad, a un sector, a un grupo. Esta persona tiene mucho que perder si se arriesga a participar en un proceso de esto y qué tanto se involucra o no, porque se debe de alguna manera a sus bases, a su junta directiva, a su grupo de origen al final de cuentas. Y eso hay que trabajarlo, hay que saber cómo trabajarlo. No limitar lo posible, cómo valorizamos las relaciones, la perspectiva de género es muy importante, especialmente en países como Latinoamérica, considerar el momento en el que cambia el ser humano. Me voy a detener un segundito en porque creo que es bien importante y es que hay un momento en el que todo hace clic. Tal vez al inicio todos estaban muy calladitos, muy tímidos, y a todos nos ha tocado cuando hemos participado en una reunión, en una junta directiva, en una junta de vecinos, en un partido político. Al inicio todos están muy temerosos, muy cuidadosos, no quieren participar mucho, pero conforme va pasando el tiempo hay más participación. Pero hay un momento clave en el que todo hace clic, en el que decimos, ¿te acuerdas de aquella reunión tan productiva en la que hablamos y como que desentrampamos el asunto? Siempre hay ese momento que nos cambia como participantes de un proceso de diálogo y que eso hay que estar muy atentos para identificar y aprovechar esos momentos. Y necesario siempre proporcionar suficiente tiempo para abordar las situaciones. Como les mencionaba hace un momento, el tema de que no se pueden forzar ciertos temas. Y así como algunos temas se nos pueden extender más de lo que esperábamos, otros los podemos solucionar en menos tiempo y así vamos compensando para cumplir con un cronograma, porque al final de cuentas, si alguien nos está financiando un proceso de diálogo de un año, pues no podemos darnos el lujo de tardarnos 2. Hay algún tipo de cuentadancia ahí. Entonces, para ir cerrando, ahorita sí ya para cerrar, quiero hablarles de la escucha activa, y esto es algo que podemos empezar a practicar hoy mismo, en la siguiente reunión que tengamos en nuestra empresa, con nuestra organización, o en la cena familiar. Realmente pasar por estos 20 anotaste un gol durante el recreo y eso te hizo sentir bien. Esa paráfrasis suena como algo muy sencillo, pero es algo muy poderoso porque hace que la otra persona se conecte a nivel neurológico y que diga, wow, mi papá de verdad me escuchó, de verdad entendió lo que es importante para mí. De la misma manera, resumir, tomar notas es muy importante, validar los sentimientos. Puede ser que no podamos, por nuestra posición, validar la ideología, las posturas, las ideas, las conclusiones de otro, pero podemos validar sus sentimientos y podemos decir, sí, entiendo cómo te pudiste haber sentido excluido en el pasado, o entiendo cómo te pudiste haber sentido frustrado con tal y tal cosa que no funcionó. Las emociones, cómo manejamos las emociones y cómo manejamos nuestro lenguaje corporal. ¿Vamos a estar así toda la reunión o vamos a tener una expresión de brazos abiertos y de ver a los ojos y de empatía y de realmente tener apertura para dialogar? Tratar de suspender los juicios de valor mientras estamos dialogando. Esto no quiere decir que vamos a aceptar lo que el otro nos dijo al 100%, pero suspender el juicio. Y entonces, regresando al tema, yo no voy a decirle a mi hijo, no creo que lo del gol sea lo más importante, quiero saber qué aprendiste en matemática. Ahí estoy rompiendo el diálogo. Durante el diálogo debo suspender el juicio y validar que para esa persona lo más importante fue el gol a la hora del recreo. Después podemos volver con otras preguntas y decir, bueno, pero ¿y en tus clases cómo te fue? Qué bueno que te sentiste bien con ese gol, pero ¿y en tus clases? ¿Y en la mate? ¿Y cómo vamos con eso?
y ahí probablemente se nos va a cerrar, conociendo yo que soy padre, y ahí puede ser que termine la conversación, pero lo importante es que mientras estamos escuchando suspendamos el juicio. Y en una buena conversación hay que tener un buen ritmo, aprender a manejar los silencios, respetar los tiempos, no sobreextenderse, y por eso es que ahorita precisamente termino mi presentación y abro a la participación de ustedes. Hay otras recomendaciones para la escucha activa, pero como conclusión general les quiero decir que el diálogo democrático es una de muchas herramientas que tenemos. Dentro del diálogo democrático hay muchas técnicas en las cuales podemos profundizar, pero yo creo que lo importante aquí, como Consejo Económico Social, el mensaje que se quiere transmitir es que vivimos en una democracia, necesitamos una cultura democrática, nos reconocemos como diferentes actores con diferentes intereses y diferentes ideas, y que el diálogo democrático es no solo una herramienta, porque no es solo pragmáticamente, sino filosóficamente también es un fundamento importante para construir una sociedad más democrática y de mayor prosperidad para todos. Entonces yo lo dejaría por ahí, y con mi colega el licenciado Aval para moderar las preguntas. Muchas gracias, Andrés. Es un verdadero gusto poder participar en esta sección de preguntas y respuestas, y para ello quiero entrar con un juicio de valor. Desde mi experiencia docente dice que cuando hay muchas preguntas es porque la presentación, la conferencia obtuvo el éxito deseado. Y entonces me corresponderá hacer un ejercicio de consolidación de algunas de ellas, porque también para todos nuestros participantes, una buena presentación también está matizada por el conjunto de ejemplos que hacen comprensible lo que uno está exponiendo. Y eso se refleja en la calidad de las preguntas que tenemos. Yo quiero partir de un breve resumen, no de toda la presentación, porque tiene una riqueza tal que volveríamos a hacer otra conferencia, pero yo sí le diría a nuestros participantes que hay por lo menos dos grandes acertos en la exposición. La primera es que se dialoga cuando se necesita llegar a un acuerdo y por tanto resolver algo. Dialogar por dialogar es una de las grandes conclusiones de esta presentación. No tiene sentido, ¿verdad? Para eso vamos a otro lugar. Y el otro gran acerto es la debilidad de nuestra cultura democrática, ¿verdad? Es decir, queremos que de la noche a la mañana hayan resultados en términos de eso que se llama democracia, ¿verdad? Como modelo, como sistema político, etcétera, y queremos que en cuestión de horas se transforme aquello que no hemos construido. La cultura democrática es algo que se construye cotidianamente, ¿verdad? Y es un asunto generacional también. Eso lo explicó muy bien el doctor Álvarez. Muy bien, Andrés, hay varias preguntas, pero en principio quiero hacer un bloque de 3, porque creo que cada una tiene elementos que pueden o deben de tener significado de tal magnitud que requieren unas respuestas puntuales. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre acuerdo, pacto y consenso? Y lo central de la pregunta es, ¿y si estos 3 tienen que ver con el tipo de diálogo o sectores? Dice, pero debo de suponer que es del diálogo entre los sectores. Si nos vamos con esta primera cuestión, Andrés, por favor. Perfecto. Sí, yo creo que el tema de un acuerdo implica un nivel de institucionalidad o de formalidad más grande que el tema del consenso. El consenso, diría yo, que puede ser
el producto final, una lista de consensos mínimos, puede ser un producto final de un proceso de diálogo democrático con líneas estratégicas, pero ya como eso se plasma en un acuerdo, eso ya es una cuestión más formal, donde puede ser que tengamos a las personas dispuestas a firmar ese acuerdo o no firmarlo. Ya requiere otro nivel de compromiso. Y el tema de pacto, yo creo que el pacto tiene una connotación mucho más política, mucho más táctica, mucho más inmediata, es menos estratégica y se refiere a cuestiones muy puntuales que usualmente entre dos o pocos actores, no necesariamente muchos actores. Entonces yo creo que sí, es muy interesante analizar el significado real de cada uno, pero yo diría que de los tres, para el diálogo democrático el más importante es el consenso. O los consensos, porque puede ser que no sea solo uno. Muchas gracias, sí. La segunda es con respecto a los planteamientos que hizo el doctor Álvarez respecto de los tipos llamados democracia suave y democracia dura. Y pregunta aquí uno de los participantes en los siguientes términos: el mix de democracia suave y democracia dura supone un espacio seguro para el diálogo y con esto alcanzar grandes acuerdos nacionales. Lo intrínseco ahí sería si este es un método, la combinación para los grandes acuerdos nacionales. Así es, no, definitivamente. Yo aquí traigo a colación el tema de la gobernabilidad democrática y cómo en algunos países en Latinoamérica se ha intentado, por ejemplo, llevar procesos lúdicos, procesos de formación, incluso procesos de diálogo intercomunitarios a comunidades marginales, urbanas, pero esos procesos no son sostenibles en el tiempo porque no existía el prerequisito de la gobernabilidad democrática. Entonces estos mismos muchachos que participan en un café ciudadano, por ejemplo, en una favela en Brasil, de nada sirve tener ese proceso si eso lo único que los vuelve es objetivo para un asesinato de parte de alguna de las pandillas. Entonces por eso era que yo consideraba muy importante pensar en ese balance entre la democracia, las cualidades fuertes y las cualidades suaves de la democracia. Muchas gracias, doctor Álvarez. Aquí hacen un comentario y una pregunta que me parece relevante para poder desfacer algunos entuertos nacionales. Dice que felicitan al doctor Álvarez por la excelente exposición, pero además preguntan que si en las distintas instancias del poder no dialogan, por ejemplo, en el Congreso se negocia y no dialogan, si cree usted que eso deviene de una falta de confianza y buen actuar ahí, lo cual provoca que la población no crea en el diálogo democrático. Totalmente de acuerdo y creo que la pregunta lleva ya implícita la respuesta, pero quiero regresar al tema del circulito que presenté de diálogo, deliberación y toma de decisiones. Y creo que nuestra naciente democracia y nuestra naciente cultura democrática, obvio, el interés principal ha sido en ganar. Y cuando se gana es en el proceso de toma de decisiones. Y cuando se toma interés en un tema es cuando se está deliberando antes de esa toma de decisión. Pero se nos olvida el proceso previo, que es el proceso de diálogo. Y eso, como bien indicaba el magíster Aval, pues es una cuestión cultural, es una cuestión que se debe aprender desde la escuela, que las democracias maduras es porque las elecciones estudiantiles para ser presidente de clase ya llevan implícito un proceso que va más allá de la pura campaña política a la que nosotros estamos acostumbrados, sino que antes de eso están acostumbrados desde kinder, desde pequeñitos, a entablar procesos de diálogo y algo tan sencillo como la escucha activa, ¿no?
Entonces no sé si alguien acá ha tenido alguna vez algún amigo nórdico, y especialmente noruego o sueco, y ha tenido una conversación con ellos, y realmente uno cuando habla con una persona de esos países siente que realmente lo está escuchando. Pero eso no es casualidad o no es genética. Eso es porque desde la escuela les enseñan los procesos de escucha activa, de diálogo, negociación, mediación. Es cultural. Gracias, Andrés. Hay dos preguntas aquí que creo que son de las preguntas que no podemos dejar de formular, porque tenemos participación de varios ministerios de Estado, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, del CONAP, del INACOP, de COVIAL, de CONRED, etcétera, del Consejo Nacional de Juventud, del Consejo Nacional de Adopciones. Y aquí hay dos preguntas que creo que, en términos muy particulares, requieren de respuestas en esa vinculación entre las propuestas que hace el doctor y la realidad en medio de la cual los servidores públicos nos movemos. La primera dice, a nivel operativo o de aplicación de la política pública, es difícil en campo porque no se ha diseñado con el diálogo con los actores involucrados y beneficiarios. Pregunta, ¿cómo se podría superar esto y que las instancias rectoras de la política pública diseñen y ejecuten coherentemente? Y voy a unir la siguiente, porque lo vincula con las 4 rutas del diálogo. Dice la persona que formuló la pregunta, considero que deberían aplicarse estas 4 rutas a cada fase de programación y de planificación institucional. Sin embargo, también hace falta una política de Estado como referente de esas estrategias. Lo dejo en el uso de la palabra para tan importante. Muchas gracias. Es una pregunta muy compleja, pero aprovechando ahí la mención, un saludo muy cordial a los compañeros del INACOP. Guardo muy gratos recuerdos de mi paso por ahí hace algunos años. A ver, creo que se puede ver paralelamente en lo micro y en lo macro. Creo que a nivel macro sí es fundamental que el proceso de formulación de políticas, que ya lo tiene a nivel teórico, considere temas de participación ciudadana, el tema participativo. Tal vez ahí lo que falta siempre es tiempo, presupuesto, capacidad instalada, recurso humano, formación, capacitación, pero creo que en el espíritu moderno de la formulación de políticas públicas ya está inserto el tema de la importancia de generar discusiones. Tal vez no necesariamente es la palabra diálogo democrático la que se utiliza en la teoría de política pública, pero sí participación ciudadana, investigación de campo, etcétera. Creo que el diablo está en los detalles siempre, y es, como decía, estas restricciones presupuestarias, humanas, de tiempo que siempre tenemos, pero creo que se pueden dar pasos concretos, y ahí es donde va mi propuesta inicial. De toda esta caja de herramientas, ¿cuál se puede implementar fácilmente en el ambiente en el que yo me manejo? Por ejemplo, trabajo en el MAGA y estoy trabajando con los extensionistas rurales, donde tal vez un proceso de deliberación o de diálogo democrático tipo un café ciudadano, pues ahí sobre el campo no existen las condiciones adecuadas, no existe el espacio correcto, pero puedo aplicar otra técnica, puedo hacer entrevistas en profundidad, puedo hacer mapas comunitarios con los extensionistas, y al final de cuentas creo que es un proceso paulatino de ir incorporando técnicas en el día a día de la labor del servidor público que pueden ayudar a ir incorporando más voces, y aunque no estemos en el momento exacto de decir esta es ya una cultura democrática o implementamos un proceso de diálogo democrático, sí podemos decir que implementamos
técnicas específicas que están bien documentadas. Por ejemplo, recomiendo mucho, y tal vez se los hago llegar por si se puede distribuir, hay un manual que se llama el SAS-2 de Chevalier y Bucles, que son expertos en investigación, acción participativa, y estos colegas tienen bien sistematizada una serie de técnicas que ya cualquiera que lea una de las técnicas y diga mañana me voy a campo a tratar de implementarla, la pueden implementar. Y por supuesto que no va a salir perfecto a la primera, pero es un proceso de aprendizaje. Entonces yo diría que es de empezar paulatinamente, mientras no perdamos de vista también la parte más estratégica de que sí, la política pública moderna debe considerar el tema de la consulta y de la investigación profunda con los actores involucrados. Hay un aspecto que, retomando varias preguntas, no quiero dejar de proponer, y es que el doctor Álvarez habla en principio refiriéndose a nuestras generaciones, por lo menos la mía, que participaron abiertamente de diversos procesos, planteando ideas desde otras perspectivas de no dialogantes, llamémosle. Pero también vemos ahora el otro extremo de la evasión de esta cultura de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pues que las preocupaciones son otras, ¿verdad? Si el mejor modelo de acceso al Internet es más veloz, etcétera, y la problemática nacional, pues ya otros la resolverán. Y entonces nos preguntamos si como parte de ese proceso de construcción de la cultura democrática podemos ir generando también mecanismos para denominar algo de alguna manera, cómo perder el miedo a expresar nuestras ideas en un marco de absoluta inadversión, ¿verdad? Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es el nombramiento de gobernadores. Si lo analizamos a la luz de cómo se hacía en el pasado, pues severas críticas, poco transparente. Y cuando se intenta transparentar, ¿por qué no se habla con el candidato que se eligió, verdad? ¿Por qué no se le dio la mano? Etcétera. Es decir, perdemos la perspectiva de esos procesos elementales que es parte de la cultura democrática, que no poseemos. Pero yo no sé cuál es su apreciación, doctor. Gracias, Arnoldo. Antes de contestar directamente la pregunta y aludiendo al ejemplo, es que es hasta contraproducente, porque entonces fomentamos la participación. Un muchacho joven que viene y se las juega preparando su expediente, preparando sus credenciales, preparando su propuesta, porque al final los gobernadores tuvieron que presentar ante los CODES una propuesta, y al final a lo que se expone, y no está lejos de todos los que hemos sido servidores públicos en algún momento, a lo que nos exponemos es a que nos trasquilen en las redes sociales y nos quemen vivos, básicamente. Entonces, sí, definitivamente esa inmediatez y esa, sí, tal vez la inmediatez de la cultura. Y otra cosa, que mañana se nos va a olvidar, porque la agenda de mañana va a ser la crítica a la huelga de Dolores y las pintas, y que si sí huelga, si no huelga, si se recupera la huelga, si se proscribe para siempre la huelga. Las agendas, la coyuntura cada vez dura menos, y nuestro espacio de atención es cada vez más corto. Entonces realmente yo celebro la participación de gente como Diego de León y otros jóvenes que participaron, se animaron a participar y de lanzarse a la palestra ahí en el proceso de elección a gobernador. Ahora, ¿cómo, a pesar de que se corre ese riesgo de que lo trasquilen a uno, cómo perdemos el miedo de participar en procesos de diálogo? Eso nuevamente creo que recae al tema de la cultura ciudadana que se está formando a nivel de la escuela. Es desde la escuela, desde que, pues en mi generación,
y estoy casi convencido que eso ya no existe en las escuelas modernas, espero yo, pero en mi generación el miedo de levantar la mano porque el profesor le podía decir a uno burro era un miedo real, y venimos de esa cultura, ¿no? Yo todavía en la universidad tuve profesores que lanzaban el borrador de la pizarra al que estaba molestando o al que estaba diciendo algo fuera de lugar. Profesores que le pedían a uno que se cambiara de carrera porque, mire, usted no sirve para esto. Entonces creo que no se han generado precisamente esos espacios seguros a nivel comunitario, a nivel, por ejemplo, la típica respuesta ante la pregunta, mira, ¿y por qué no participas en tu asociación de vecinos? ¿Y yo para qué me voy a meter en eso? Si solo para que me pelen, para que digan que por qué tengo ese carro, que por qué llevo vestido fachudo, o por qué llevo tan formal, y que si mi chucho hace mucha bulla, ¿para qué me voy a meter yo en esos problemas? Entonces creo que va desde una cuestión cultural que solo se puede fomentar desde los primeros años de formación en la escuela, definitivamente. Y micrófono, licenciado Val. Muchas gracias, Andrés. Tuvimos la oportunidad de ampliar el periodo que habíamos asignado como tiempo para esta actividad, porque efectivamente no se puede hablar de democracia si no se conversa de diálogo y si no se conversa alrededor de otro concepto que es fundamental en la construcción de ciudadanía, que es la participación. No hay ciudadanos si no hay participante, ¿verdad? De tal suerte que al agradecer sus conocimientos y el haberlos compartido, pues también le queremos agradecer al Ministerio de Cultura y Deportes, al Ministerio de Educación, al CES Guatemala y su equipo que está participando completo en esta actividad, pero también contamos con colegas, nuestras contrapartes, algunas de nuestras contrapartes internacionales como el CES Curazao y el CES de República Dominicana, quienes muy interesados en esta temática han participado de ella. Igual queremos agradecer la participación de estimados amigos de CODEDES, del CORERUR, de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural, desde la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, CACIF, del Consejo Nacional de Adopciones, de CONJUVE, de CONAP, de el INACOP, de COVIAL y CONREF. Para cerrar esta actividad, pues, aparte de agradecer estas participaciones que hacen pues muy relevante estas actividades, quiero señalar que la grabación de este primer encuentro académico en torno a este tema va a figurar en nuestro canal de YouTube y va a permanecer allí para que lo podamos socializar también con nuestras contrapartes para poder hacer comentarios alrededor de lo que aquí se trabajó. Para cerrar, yo quisiera señalar, estimados participantes, que quizá vale la pena no olvidar las palabras del sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, ya hace muchos años, como en el 2000, que decía que las instituciones democráticas las construyen los sujetos democráticos. Entonces, no nos perdamos. Hay una cultura poco democrática y tenemos que avanzar hacia la construcción de una cultura democrática que nos permita creer en estos procesos. Lo que Andrés Álvarez nos comentaba, que yo lo recuerdo perfectamente, lo que pasó hace mucho tiempo cuando iniciamos procesos de diálogo era, diálogo es pérdida de tiempo, diálogo es una cortina de humo, etc. Pero la razón de ser del diálogo está intrínseco en la vida social, ¿verdad? Si no dialogamos, escuchando, reconociendo al otro, todos los elementos que se mencionaron acá, difícilmente vamos a fortalecer nuestra cultura democrática. De ahí
que la otra gran conclusión a la que podemos llegar en estas palabras de cierre es que el diálogo es una construcción continua, ¿verdad? No es que hoy dialogamos para tal cosa y nos olvidamos de que hablamos de aquello y que nunca más lo volvemos a abordar, porque la perfectibilidad solo se alcanza dialogando, ¿verdad? Esa aspiración de lo perfecto de la sociedad que queremos solo se va a garantizar dialogando. Reitero el agradecimiento a todos los participantes y los esperamos en el siguiente aspecto de nuestra programación, que contará con el abordaje de temas puntuales vinculados a estos entornos propios de la formulación, del seguimiento, de la evaluación de las políticas públicas, que es la naturaleza del Consejo Económico y Social de Guatemala. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad.